Tulancingo.es, Erika Tello, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias a ti por invitarme, ¿no? Yo feliz de estar aquí. Pues muchas gracias, de verdad que tenía muchas ganas de platicar contigo porque en primera te admiro Ay, no, hombre. porque vi tu primera campaña con Movimiento Ciudadano Ajá. y me pareció increíble que alguien tan joven estuviera participando en la política. Y eso se me hizo de admirar y sobre todo que has tenido una continuidad con el proyecto. No solamente fuiste candidata, sino que eres parte del Consejo de Sí, Movimiento Ciudadano. Y antes de eso, quiero que me cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién es Erika Tello? bueno, pues yo diría que soy una persona inquieta. Definitivamente soy muy inquieta y muy curiosa. Me gusta intentar de todo, probar de todo, conocer de todo. La verdad es que la política ha sido algo que desde niña fue algo que me llamó la atención porque me gusta mucho la historia. Nunca pensé que me fuera a llegar una oportunidad de esas tan joven. En mi primera campaña tenía 25 años. Y ahora pienso en esa Erika de 25 años y digo, morra, estabas loca. Estabas loca tú y todas tus amigas que dijeron, sí, claro, nosotras contra el mundo. Y literal, o sea, porque a ver, en ese momento peleabas contra candidatos de todos los partidos, Ajá. de mucha trayectoria. Sí, sí, sí. Y de repente tú, 25 años, me causa mucha curiosidad, ¿cómo es que te llega esa oportunidad a los 25 años? Si algún día hago stand-up, creo que esa es mi historia principal. Ok. Y me gusta mucho contarla porque me gusta desmitificar cómo es entrar a la política. Y mucho tiempo yo, como que este síndrome de la impostora me decía de que tú no eres como lo suficiente política porque no entraste como tradicionalmente pensamos que entra la gente a la política, ¿no? Como por un padrino, por haber hecho tal trato, o por X o Y cosa. La verdad es que a mí me invitaron eh, en una fiesta. A mi exnovio le dicen como, oigan, aquí en la fiesta no conocen a una morrita que esté joven, que le interesa la política. Yo acababa de regresar a Tulancingo, viví en Ciudad de México 7 años, lo de la universidad y unos añitos que me quedé ahí trabajando. Y bueno, yo estudié ciencia política, ¿no? Entonces mi exnovio dice como, ay, pues yo creo que mi novia, creo que a ella le interesaría. Y ya le dicen como, ay, pues pásame su número, sus redes, no sé qué, y que te mande su currículum. Y me dijo, oye, ¿te interesa? ¿Pasó esto? Y le dije, pues, era pandemia, a mí me acababa de terminar mi contrato, yo trabajaba en Nissan, en Relaciones con Gobierno, y pues ya, mando mi CV, y como a las 2 semanas, no, como 3 semanas, yo me acuerdo que estaba, a veces mi hermana, mi mamá y mis primas nos juntamos y ponemos nuestro bazar ahí en el centro, ¿no? Y vendemos nuestras cosas. Y yo me acuerdo que estaba ahí en el bazar sentada y me mandan un mensaje, un WhatsApp, y me dice, hola, soy Saúl, soy amigo de tu ex, y nos gustó mucho tu currículum. ¿Crees que puedas tener hoy una llamada con el presidente del partido? Y yo, pues sí, claro. Como que yo todavía no me la creía, ¿sabes? Y ya, me acuerdo que a las 2 nos vamos a comer. Me habían dicho que la llamada a las 3 de la tarde. Y la verdad es que yo debo de confesar que yo tengo el hábito de tomar siesta. Ok. Entonces como y me tomo mi siestita. Y dije, chanfle, no me voy a poder tomar mi siesta hoy. Y ya, la verdad es que dieron las 3:30 y no me marcaban, entonces pues yo ya me estaba quedando dormida. Y de repente escucho vibrar el teléfono y ya veo que me mandaban en la liga y todo. Me conecto. Se presentaba nuestro actual presidente del Consejo, Pablo Gómez, el maestro Pablo Gómez. Se conecta, me empieza a platicar de Movimiento Ciudadano, de lo que él ha hecho, de lo que se viene en la política de Hidalgo. Me pide que me presente, que le cuente de mí. Ya, llevamos como 1 hora en la llamada. Y me dice, bueno, Erika, con todo esto que hemos platicado, quiero preguntarte, ¿quieres ser la candidata propietaria a la Diputación Federal por Tulancingo? Y yo, o sea, yo me acuerdo haberme quedado como, ¿cómo? O sea, Sí, 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 el y no shock. me tengo que pelear con alguien, hacer un pacto de sangre con alguien. O sea, ¿cómo entrar a estudiar la política tan fácil? Sí, sí, sí. Me dijo, no, o sea, ¿qué opinas? ¿Te late la idea? A ver, yo tenía 25 años, en pleno 2021, ¿no? Y le dije, mira, la verdad es que es un sueño que he tenido siempre y como mi niña interior, por ella tengo que decir que sí. Le dije, pero a ver, dependen muchas cosas.
Le dije 80% sí, 20% vemos, ¿no? Me dijo, bueno, el sí ya me lo diste. Piénsalo, platícalo y ven al siguiente día a verme. Y yo no podía ir al otro día porque llevaba a mis abuelos al doctor a Ciudad de México. Entonces le dije, mira, mañana no puedo, pero te veo la siguiente semana el día que tú me digas. Me dice, bueno, ven el lunes a la 1 de la tarde. Y digo, va. Y ya, hago mi vida normal, ¿no? Como, bueno, Sí, obviamente sí. le pregunté a mis papás de que, oigan, ¿qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Y me dicen, pues lo que tú quieras. O sea, si tú crees que es una oportunidad, ya sabes que nosotros te apoyamos, ¿no? Y ya. Dije, pues entonces sí. Pero todavía no lo había hecho Pablo, ni lo había visto, ni nada. No lo había visto nunca en persona, ni él me había visto en persona. Ok. O sea, Muy todavía ha sido loco. como por teléfono. Ok. Y ya, el sábado yo estoy en una comida con mi ex y de repente veo una notificación de Twitter y dice, me etiquetan, Erika Tello, aprobada en la Comisión Nacional como candidata a la Diputación Federal. Y yo, ¿cómo? Y le mando el screenshot a Pablo y le dije, ¿cómo, Pablo? O sea, bueno, es que igual yo soy bien igualada. Que Sí, le sí. tengo mucho respeto a Pablo, pero le digo Pablo. Sí, sí, sí. Le digo, ¿cómo, Pablo? O sea, ¿cómo que ya soy candidata? Me dice, sí, ya eres la candidata, ya te aprobaron. Y me manda el audio, y me manda el video, y me manda todo. Y yo dije, no manches. Me puse muy nerviosa, pero la verdad es que igual ese día festejamos muchísimo de que, wow, es un sueño. Más viniendo de la carrera, ¿no? Porque muchas veces muchas personas se egresan y pasan años a que tienen una oportunidad así, ¿no? Sí, pues cuántas personas están años, incluso en la política, aunque, o sea, años y años de trayectoria, y nunca les dan la oportunidad. Entonces, la verdad es que yo ni la estaba buscando, pero pues era algo que yo quería. Y te digo, me gusta mucho contar la historia porque es entender que la política se puede hacer de muchas formas y que no toda la política tiene que ser llena de traiciones, llena, ya sabes, no tiene que ser todas estas películas que hemos visto de Sí, México, sí. ¿sabes? O sea, no es el infierno, no es la ley de Herodes, sino que hay otros lados de la política donde se creen las personas y se apuesta por talento joven. Ese año yo no era la candidata más joven. Fui la candidata más joven de candidatos federales. Pero en el local había una amiga que en ese entonces tenía 22 años. Y la verdad es que yo disfruté un montón esa campaña, un montón. Y fue por el Distrito Federal de Tulancingo, que abarca los 10 municipios, desde Tulancingo hasta toda la Otomí-Tepehua. Hice un gran equipo. Muchas siguen siendo amigas muy cercanas mías. Les agradezco eternamente que se hayan sumado a esa locura. Algunas me acompañaron todavía a mi segunda campaña, pero sí que loca, yo no sabía nada y me aventaron así de que vas tú. ¿Y cómo fue para ti, o sea, enfrentarte? Porque, a ver, entrar de lleno a una campaña y sobre todo sin tener como experiencia previa en una campaña es bien difícil. O sea, ¿cómo Sí. fue al interior armar tu equipo y llegar al día de la elección desde el día 1 hasta ese momento en que, pues, llega el resultado, ¿no? Yo había vivido campañas políticas, pero en Ciudad de México. Ok. En los años que estuve allá, estuve involucrada en campañas independientes y ella había tenido como cierta cercanía con Movimiento Ciudadano, pero no me terminaba de involucrar. Entonces, como que por encimita lo sabía, pero ya el fondo. Fíjate que algo que agradezco de esa experiencia es que como yo no sabía nada, no tenía miedo de intentar nada. O sea, de que, no sé, tal vez lo que para otros pueda ser una tontería, era como, ¿y si lo intentamos y nos salían bien las cosas y nos atrevíamos a ser creativos? Eso fue lo que me gustó mucho de esa campaña. Yo tenía un equipo sumamente creativo, todos, o sea, la verdad es que tenía más equipo creativo de que todos se dedicaban al diseño o a la foto o a temas creativos. Sí, totalmente. Y cuando les dije como vamos a meternos como a temas políticos, me gustaba mucho su enfoque porque no venía desde un enfoque maleado. Y la verdad es que cuando decían de que ¿a quién trae atrás? O sea, era como en la calle nos decían de que ¿quién está atrás de ti? Y era, señora, si hubiera alguien atrás de nosotros, habría alguien atrás de nosotros. Véanos, somos de que morritos de 20 y tantos creyendo que podemos cambiar el mundo. O sea, no éramos un proyecto de alguien, nadie nos acobijaba, éramos nosotros creyendo y aún creemos que se pueden hacer las cosas diferente.
Pero sí fue una campaña que disfruté muchísimo. Y la verdad es que también justo hoy tenía esa plática que me preguntaba un amigo ¿cómo es hacer política? Y yo le dije, la verdad es que desde donde yo hago política, desde donde a mí me dan la oportunidad de hacer política, es un lugar muy bonito. Porque en esa campaña mis amigos me dicen como, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros como nuestras 1000 ideas, ¿no? Y les digo, bueno, a ver, aguanten. Tengo cita con Pablo, déjenme ir a verlo y que nos dé como una línea, una dirección que enfoque nuestra creatividad. Y yo llego con Pablo y le digo, hola, Pablo. Le platico como cómo vamos, ¿no? Y le digo, oye, Pablo, pero, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos no hacer? ¿Qué podemos decir? O sea, ¿cómo va todo? Me dijo, a ver, estos son los estatutos, estos son las ideales del Movimiento Ciudadano, estos son nuestras causas. Puedes decir todo y hacer todo de esto, pero en realidad a ti te elegí porque queremos que sea una campaña diferente, que sea algo disruptivo. Entonces tú puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Entonces yo nada más me quedé así como, ¿cómo? O sea... Sí, yo venía aquí a cortes mi abanico de posibilidades y nada más lo sigues haciendo más grande. Sí, totalmente. Fue un poco abrumador esa conversación y la recuerdo mucho. Porque a mí la verdad es que a mí Pablo siempre me ha dejado hacer y deshacer todo lo que yo quiera y eso lo agradezco muchísimo, porque de otro modo yo no podría hacer política y yo no podría seguir intentando las cosas. Sí. ¿Y cómo es después de eso, no? Ya pasa la primera campaña y te comprometes al 100% con Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya no te vas nunca de ahí. Yo no me veo haciendo política. Me han invitado, a ver, seamos realistas, me han invitado a otros lados. Pero es eso, o sea, el que aquí veo gente de causas. Obviamente hay gente de todo, pero encuentro compañeras que me motivan a seguir acá. Por ejemplo, nuestra regidora Carla Mota se ha vuelto de mis amigas así, mi comadre. Y ya desde que la conozco, ella trae la causa feminista y he aprendido tanto de ella y ahorita se ha involucrado más en el tema del agua. Y es algo que respeto mucho, o sea, no podría estar en un lugar donde no estoy con personas en las que creo y que admiro. Y eso no aplica no solamente en la política, o sea, o sea, creo que eso es algo importante, que tengas que hacer la política desde un lado real. Porque si no, todos nos podemos dar cuenta que las cosas no te importan. Sí, o sea, cuando nada más es la pantalla, ¿no? De llegar, ser candidato y... Y ya nada más vengo aquí a hacer bonito. Y sí, nada más, sí. Ya, o sea, y te lo juro, a mí me encanta ser mis amigas me dicen que soy candidata 4x4, porque yo me pongo mis tenis, me pongo mi pantalón que me deja moverme y ando ahí pintando bardas, colgando las lonas. Y a ver, es como si yo fuera una brigadista. Y yo les digo, a ver, si yo no trabajara por este sueño, que es el más importante de mi vida, ¿cómo les exigiría a ustedes que me apoyen? O sea, ¿con qué cara? Si yo estoy siendo el ejemplo, ¿por qué no lo haría? Sí, totalmente, ¿no? O sea, meterte hasta la Ay, a mí cocina, me encanta, ¿no? me encanta. La otra vez, en la primera, me acuerdo que fuimos a Santana a comprar unas flores para dar el 10 de mayo. Y a mí se me subió una rana. Y todos de, no, a Erika se le subió una rana. Y yo bien feliz con mi rana. En ese entonces, aún seguimos compostando ahí en mi casa. Pero yo estaba como, oiga, señora, ¿no tiene unas lombricitas para mí? Y ya me fui con mi vasito de lombrices y... Digo, son cosas que no se ven a cámara y sí, que claro. no se... O sea, son parte del día a día de campaña, pero... Sí, te lo juro, a mí me encanta porque yo tengo mucha libertad de elegir mis equipos también. Y Súper. mis equipos son mis mejores amigos, o sea, y son gente bien cercana a mí, que tienen toda mi confianza, y que yo sé que ellos tienen tanto compromiso como yo. Sí, totalmente. Y entonces te quedas en Movimiento Ciudadano y viene la segunda campaña, penitas, sí. hace nada. Hace un año todavía estábamos Sí, en esta etapa. días de la elección. Sí, justamente. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué cambió de la primera a la segunda campaña? Y aparte, o sea, ya es otra experiencia, ¿no? Porque sí. ya venías ya más preparada, a lo mejor ya con más equipo, ya también sí. otros compromisos personales, ¿no? Sí. Mira, hay algo que nunca he contado de mi primera campaña, que sí quiero contar antes de esta transición, pero yo me deprimí mucho después de la primera campaña. O sea, de estar un mes en cama. O sea, sí me costó mucho. Y me gusta contarlo porque hay que hablar de la salud mental detrás de esos procesos tan pesados. Son
pesadísimos y horribles. te drenan la energía al 100%. Sí, son horribles. O sea, yo por eso me costó mucho terminar de decidir si lanzarme de candidata en el año pasado. Porque yo dije, no quiero volver a pasar esa depresión y no he vuelto a pasar otra depresión así. Fue muy feo, pero sí también hay que hablar de la salud mental. Pero bueno, entonces ya llegué a esta segunda campaña. Justo yo sabía que iba a ir por una candidatura. Digo, había cierto estrés postraumático de mi parte y yo un año antes desde enero empecé a ir a terapia. Le dije a mi psicóloga, mira, esto me pasó la vez pasada y quiero tener las herramientas emocionales para disfrutarla. Fue una campaña que sí, yo ya me sentía más preparada y tenía más conocimiento de todo lo que yo estaba haciendo. Fue más chica territorialmente, porque pues ya nada más era el distrito local de Tulancingo, fue un poco más fácil. Y justo más personas me conocían, ¿no? Entonces, lo que agradezco mucho es que siempre el respaldo de que mi familia siempre ha hecho las cosas bien, me abre las puertas a que yo puedo llegar a cualquier lado y nadie me puede decir nada. Y porque luego la gente va en la calle y te dice, eres una rata porque estás en la política. Y le digo, a ver, señora, de a compis. A ver, así, 1 a 1. Aquí en cortito. A ver, ¿qué me conoce? Ubica mis apellidos de la política. Le digo, no, señora, o sea, si me conoce es porque mi negocio está acá, el negocio de mis papás fue esto, el negocio de mis abuelos es esto. Nosotros no somos, mi familia no es gente de política. Yo fui la única oveja negra que dijo de que sí, vamos a sacrificar nuestra salud mental por Tulancingo. Y eso también es todo un tema, ¿no? Precisamente porque a final de cuentas, bien lo mencionas, o sea, la salud mental en la política es... Eso es lo que no se habla. No, y aparte tienes que tener demasiada fuerza mental porque sí te lleva mucho estrés, sobre todo a veces en campañas y que también me ha tocado, ¿no? Donde hay equipos rudos, que dentro de las mismas candidaturas hay facciones. ¡Ay, sí! Es impresionante, Yo por ¿no? eso te digo, agradezco muchísimo que yo tengo mi equipo, o sea, y que yo puedo elegir mi equipo, porque las personas que no tienen control sobre eso, yo no entiendo cómo siguen, yo no entiendo con qué herramientas psicológicas o mentales siguen luchando en estas cosas. O sea, sí se me hace muy sorprendente porque, digo, yo no tengo hijos y siento que los que también tienen hijos hay que preocuparse por tantitas cosas más, ¿no? O sea, veo igual que mi familia me apoya y me acompañan, pero ellos no se involucran. Pero también veo como, las entrevistas los ponen nerviosos, las encuestas los ponen nerviosos. Y yo digo como, pues no. O sea, yo la verdad sí soy como muy de teflón. Pues sí, es que hay que entender, o bueno, al menos la herramienta que yo ocupo es separar el Erika Tello de Erika. Y es lo que te digo, a ver, la gente asume que todos los políticos somos corruptos, que todos llegamos de maneras dudosas a estas posiciones. Y no, o sea, no fue mi caso. Pero mucho tiempo como que no me consideraba 100% política porque yo no venía de estas historias de tener un padrino y de tener, ¿sabes? Como todo esto de lo que siempre creemos. ¿Por qué no? O sea, te digo, a mí me invitaron por una videollamada. No, ya está. Y aparte es válido y sobre todo que justo a lo mejor después de esa videollamada, después de esa primera campaña, ya tienes ahora tus causas, ya tienes tus compromisos. Sí. Y ahí viene la pregunta, ¿te gustaría volver a hacer una candidatura a la tercera? Pues yo creo que nunca digas nunca, definitivamente no puedo decir que no. Sí me gustaría terminar de completar ese ciclo y llegar y ganar. Yo creo que en su momento pasará. He visto que cada elección voy mejorando en mis votos. En la primera tuvimos 3,000, en la segunda tuvimos 6,000. Y para una diputación local, la verdad es que fueron fenómenos interesantes los que se dieron. Entonces, pues yo creo que en un futuro pasará. No les voy a decir 2027, o sea, no sé cuándo vaya a pasar. Porque también creo que necesito un break. Porque empecé muy joven, o sea, empecé a los 25, luego a los 28. Si fuera en el 27 tendría 31. Y creo que en este punto de mi vida tengo otras metas personales que me interesan más que seguir aferrándome a un puesto. Es eso, ¿no? También que vas por etapas y a lo mejor sí. En esta etapa necesitas otra cosa, ¿no? Y a ver, vamos a irnos por ese lado, ¿no? Élate.
lo de la política fue a la par de Remix. ¿Cómo nace Remix? ¿Qué es Remix? Remix. Remix es la médula espina, la médula... es el tronco de todas mis actividades. La verdad es que Remix me permite un montón de cosas. Para los que no conozcan, Remix es un coworking en el centro de Tulancingo. Los que no sepan qué es un coworking, es un centro de negocios donde nosotros rentamos oficinas por hora, por día o por mes. Es el primero en Tulancingo. Y la verdad es que es un proyecto que me enorgullece mucho porque creo que justo son todas mis causas Remix. Y me refiero a que Remix, desde el nombre está muy pensado porque... Y es algo muy, muy yo. Digo, los que me conocen mucho saben que yo soy fanática del reggaetón desde toda la vida. O sea, desde Gasolina de Daddy Yankee, desde Tego Calderón, a mí me encanta el reggaetón. Y mi hermana siempre me ha dicho que yo solo escucho puros remixes, porque yo siempre creo que el remix es la mejor versión. Y justo un remix es juntar el talento de muchas personas, de muchos artistas, y ponerlos en una causa, en una cosa, en una canción. Y en este caso es en un centro de negocios, en un coworking, donde tenemos diferentes personas que nos rentan, pero que forman parte de una comunidad donde la verdad es que ahí he encontrado a mis amigos. Hoy estábamos ahí todos. Y es bien chistoso porque les decía de que es que para mí esto es venir a la prepa. Porque todo, bueno, o sea, obviamente hay personas que son más grandes y están ahí, pero hemos hecho una comunidad muy bonita de personas creativas, de personas que están haciendo cosas diferentes por Tulancingo. Tenemos desde startups hasta... no sé, contadores, financieras, agencias de marketing, psicólogas. La verdad es que está muy padre. Y te digo, a mí, tiene muchos de mis valores porque para mí uno de mis valores más importantes es la comunidad. Y, bueno, tú lo sabrás, las rentas en Tulancingo también Totalmente. son muy caras, o sea... Sí, 100%. Las rentas en Tulancingo son muy caras. Y para mi generación, una de mis causas también es, tenemos que permitir el desarrollo de las personas. Entonces, la neta es que las rentas son muy baratas. A ver, puedes rentar una oficina por 70 pesos la hora y te incluye café. O sea... Lo que vale un café. Lo que vale un café. Con la oficina. Exacto, con tu espacio privado, ¿no? 70 pesos la hora, 350 pesos el día y te puedes pedir los cafés que tú quieras hasta que te dé taquicardia. Ya. Hay un cardiólogo al lado, no te preocupes. Está bien, ahí tantito. Y el mes tenemos oficinas desde 1,700 es la más barata, pero igual puedes estar en el área de coworking y son 800 pesos al mes. Entonces, no tienes una oficina como tal asignada, pero tienes un escritorio donde puedas estar trabajando. Entonces, pues se trata de justo encontrar un espacio donde fomentemos el emprendimiento, donde encontremos una comunidad de talentos súper variada y que sea un espacio nada más para explorar ideas. Sí. Pero ¿cómo se te ocurre traerte un coworking a Tulancingo? O sea, a ver, fue una tendencia que explotó con WeWork. Ajá. Y así como WeWork subió y la boom, mató. Sí, explotó horrible. Porque pues sí, o sea, muchas locuras. Pero a ti ¿cómo se te ocurre? ¿En qué momento dices, entre todo lo que hago, quiero un coworking? Hay que poner un coworking. Es muy curioso. Ahorita, digo, igual un poco de comercial. Estoy dando talleres para emprender desde cero. Y acabo de dar el primero, la primera clase. Y la primera clase se llama Concora, con corazón, ¿no? Que en realidad igual se llama la Fundación de Karol G. Okay. Te digo, hay muchas cosas como que si me conoces dices como, ay, mira, Erika aquí lo puso. Sí. Se llama Concora la primera clase y a mí algo que me importa mucho de verdad es que las cosas sean auténticas y que las cosas tengan valores y estén pensadas. Entonces, cuando termina mi primera campaña, te digo, parte de mi depresión fue igual porque yo no tenía nada que hacer. O sea, estaba desempleada, venía de un ritmo muy rápido y de repente me quitan todo. Entonces yo no tenía trabajo, no tenía nada. O sea, pues era pandemia y yo recién graduada, o sea, muchas cosas. Entonces mis papás me dicen como, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida ahora? Porque pues no quedaste diputada,
pues no tenía chamba. Y pues como fue la pandemia, había un espacio que se les desocupó y me dijeron, haz lo que quieras aquí. Y me puse a pensar cuando quería emprender de hacia dónde quiero hacerlo. Digo, mis papás, los que me conozcan, mis papás y toda mi familia se han dedicado al zapato. Entonces, pues como que la línea era como, métete a la zapatería o pon tu zapatería, ¿no? Pero para mí es muy importante el tema del medio ambiente. Entonces no quería como tal algo que contaminara tanto. Y había como varias propuestas de diferentes ideas de negocio que para mí iban con mis valores y que me permitían justo seguir con el tema medioambiental y que no... Pues es que, a ver, yo decía, es que si vendo ropa, por así decirlo, y no por decir nada en contra de las que venden ropa, digo, adelante. Pero pues sí sé que es una de las industrias que más contaminan, como ¿por qué lo promovería? Pero yo lo hago desde mis valores, ¿no? Entonces pasaban muchas ideas y dije, bueno, el coworking, así como la candidatura, fue algo que yo tenía pensado mucho tiempo y que dije, algún día voy a tener un coworking en Tulancingo, porque yo lo había visto en Ciudad de México y yo decía, como creo que funcionaría. Y como que retomo esas ideas y digo, bueno, creo que así como la candidatura me llegó antes, creo que el coworking me va a llegar antes. Entonces se los piché a mis papás, ellos me dijeron como, bueno, está bien, si eso es lo que tú quieres hacer con ese espacio, pues adelante, mija. Ya, empezó el coworking. Empezó primero, como yo viendo Shark Tank. Ok. En Shark Tank hay un capítulo donde les pichean un Time Café. Por eso si van, en la entrada dice en realidad Remix Time Café. Uh-huh. Porque en Ciudad de México hay varios lugares que se llaman Shebu, que son cafeterías, no tienen tantas oficinas y tienen salas chiquitas. Y tienen más espacio de cafetería, pero justo te rentan por una mensualidad, por unos días, por unas horas, y dependiendo del paquete que quieras, ¿no? Como de americano, té y agua, o matcha, ¿sabes? O sea, tienen diferentes paquetes, pero es más específico como de cafetería. Y como que tropicalizándolo a Tulancingo, yo pensé que eso iba a ser una mejor opción. Ya que empezamos y se empieza a mover Remix y todo eso, al final tuvimos más demanda de oficinas, entonces cortamos, una parte donde cabían más oficinas, dijimos, bueno, reducimos el área el área de cafetería y mejor ponemos más oficinas. Vale. Y ya, así es como ya llevamos 3 años. La verdad es que ha sido muy padre. Ha sido mejor de lo que esperaba. Me ha retado más de lo que esperaba. Ahí, ¿cuál es el reto de un coworking? ¿Cómo llegaron tus primeros clientes? Así, la historia del emprendedor ahí. No, el mayor reto es que empezamos en un 3er piso. Entonces, como nuestra entrada es chiquitita, yo decía, no, ¿quién va a subir tantas escaleras? O sea, eso era mi mayor miedo. Entonces, lo primero que hice es que teníamos, así como existían los showrooms antes, teníamos como una especie de showroom gastronómico. Entonces, es que en mi otra vida, yo le digo en mi otra vida, pero antes de regresarme a Tulancingo, yo tenía un blog de comida. Ok. Se llamaba El Chilling. Y hay mucha gente que me conoce por El Chilling. Ok. Entonces conocí a mucha gente que en la pandemia me dieron muchas cosas de comer para yo reseñarlos en mi blog. La verdad es que esa vida me encantaba. O sea, yo había tenido colaboraciones con McDonald's, sí, o sea, te digo, era mi otra vida. O sea, algo bien alejado de la política y de todo lo que hago ahorita. Entonces muchos me conocían por el blog y la verdad es que como yo soy súper platicadora, hice muy buena amistad con muchos chefs o con muchas personas que hacían, ya sabes, todos los que se pusieron a vender galletitas, brownies, pasteles, en pandemia y les empezó a ir bien. Entonces, como nada más lo hacían como por pedidos, yo les dije, oigan, vamos a abrir esto. Yo no tengo tiempo de cocinar y no soy experta. ¿Qué les parece si hacemos como una especie de showroom gastronómico? Y aquí tráiganme sus galletas, las vendemos, sus donas, todo lo que sea. Y ahí lo vendíamos. Entonces, como que eso me ayudó a que sus clientes subieran.
Entendido, súper bien. Sí, y se trata de una comunidad, o sea, Sí. una de mis lemas de vida es haz compitas, no compitas, o sea, entonces yo le dije a mis compitas de que, oigan, vamos a hacer esto y les latió la idea, eso me ayudó a empezar y la verdad es que igual luego fue pauta en Facebook y manifestar. Eso. No, la verdad es que funciona muy bien y la verdad es que a mí te voy a hacer así muy, muy sorprendente verlo aquí en Tulancingo. No pensé que fuera a funcionar. Me han dicho un montón de que Tulancingo es muy pueblo para eso y yo les digo, no, todo se puede en Tulancingo. La verdad es que yo cuando lo vi, creo que fue por mi novia también, me sorprendí y dije, un coworking en Tulancingo, me dio mucha curiosidad. Sí. Y sobre todo porque es un negocio inmobiliario 100%, Ajá, sí. Pero con ese enfoque y que lo has hecho muy ad hoc a Tulancingo, creo que eso es lo que ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. O sea, que no es el modelo de la Ciudad de México, de las Es cafeterías. que sería imposible, o sea. Totalmente, o sea, no estas como iOffice y demás, que es súper grande, súper ejecutivo, súper caros incluso a veces. Sí, son muy caros. O sea, incluso si lo comparas con los coworkings de Pachuca, o sea, la otra vez, por chismosa, porque te digo, a mí me encanta adivinar rentas. Okay. Es como un juego que tengo con mi mamá. Pero la otra vez, por curiosa, mandé mensajito a uno de Pachuca como para que me dieran costos y también para comparar. Y de repente me dicen de que una mini oficina, 4,000 pesos. Y yo como, o sea, yo la rento a la mitad, o sea, y no les das lo que yo les doy, o sea, sí se me hizo algo muy sorprendente. Sí, la verdad es que sí está impresionante. Y de ahí, ¿cómo ha sido esa evolución, no? Porque empiezas en el tercer piso y en qué momento dices, esto funcionó, vamos a extendernos. Pues siento que fueron como casualidades de la vida, por azares del destino, se desocupa el piso de abajo y pues ya hablo, hablo con las personas que tengo que hablar y me dicen, adelante, úsalo. O sea, si te funciona, pudimos hacer algunas modificaciones en el edificio, y sí, o sea, la verdad es que incluso es como curioso porque subes y en realidad las escaleras para subir al tercer piso pues es como por afuera, entonces como que se ve que arquitectónicamente no estaba pensado como para que se uniera, pero fue el terminar de creer en tus sueños, o sea, como güey, las cosas sí pasan, o sea, y el crecimiento sí se puede dar y es lo que te digo, a mí me molesta que digan que en Tulancingo es muy pueblo para ciertas cosas, pues no, o sea, hay que entender que una vez escuché a una persona que dijo, es que como en Tulancingo no hay nada, podemos hacer todo. Y dije, sí es cierto, o sea, en Tulancingo no hay nada y podemos hacer todo. Y no solo se aplica en el emprendimiento, o sea, también se aplica un montón en la política. Porque, a ver, aquí veré a mi cámara. Mensaje directo. Hay muchas cosas que también tenemos que actualizar en nuestros reglamentos. A ver, no hay licencia de funcionamiento para los coworkings. Y yo digo, a ver, ok, va, cámara. Estoy dispuesta a pagar mi licencia de funcionamiento. Pero ¿cómo quieres que la pague si no existe el giro de coworking? Y no solamente es eso. A ver, dicen que en Tulancingo no hay nada, ¿no? A ver, tenemos coworkings, tenemos un montón de estudios de pilates, de indoor cycling. Los miércoles ya puedes ir a correr como en Ciudad de México, que se organizan grupos de ir a correr. En Tulancingo puedes crear todo. Tenemos influencers, tenemos lugares para irte a echarte tus drinks y que esté bonito. Hay mucha gente apostando por Tulancingo. Pero hay que hacerlo desde un lugar de corazón, con valores, o sea, que no solo sea emprender por emprender o hacer por hacer. O sea, de verdad yo sí creo que hay que hacer las cosas con cora. Eso está bonito. ¿Y por qué decides quedarte si a final de cuentas también estás en la Ciudad de México y tenías un blog y a lo mejor también estás creciendo Sí. ahí, ¿no? Mucha gente ya no quiere regresar a Tulancingo después de haber seguido. Pues, a ver, te seré sincera. Yo le decía a una de mis amigas de que no, nunca voy a volver a Tulancingo, no sé qué. Y ya que regreso en la pandemia, dije, wow, o sea, es que estaba tonta. O sea, algo que sí extrañaba mucho cuando vivía en Ciudad de México era ver el cielo azul.
porque allá todo el tiempo está gris, y yo decía, es que en Tulancingo está el cielo azul, o sea, y es una tontería, pero es calidad de vida. O sea, aquí en Tulancingo, ahorita que estoy en mi running era, pues hay un montón de lugares para correr y que en tus pulmones no se mueran ahogados en contaminación. A mí me gusta mucho, la verdad es que mientras más, o sea, intento todos los días cada vez más no usar el carro. Me voy en mi bici, me voy caminando, y es una ciudad que te permite mucho la bicicleta, y también en algunos lugares, si tienes el privilegio, es caminable, la verdad, seamos sinceros, porque no en todos lados es caminable, no es caminable a todas horas. En la tarde, en la noche, la verdad es que es raro que yo camine si no traigo a mi perra, porque es una perrota. Okay. Y digo, bueno, al menos como que va a espantar a alguien. Entonces también seamos sinceros, o sea, dentro de cierto privilegio te permite caminar, te permite andar en bici, y hay mucha calidad de vida. Además, comes riquísimo por bien poquito, pero definitivamente hay un tema en que aún nos falta apostar por vivienda barata, porque las rentas están bien caras. O sea, para una persona, sí, las rentas de la vivienda sí creo que son muy caras aquí en Tulancingo. Y tenemos que apostar por más parques, por más espacios públicos. La verdad es que sí. Sí es algo cara la vivienda, pero también a veces depende un poquito, ¿no? Porque es comparar... Bueno, tú sabrás más, pero yo siento que me meto y no encuentro nada, y lo que encuentro está muy caro para lo que es. Lo que pasa es que a veces en el tema de rentas parece caro, pero realmente si lo comparas con algo similar en cualquier otro lado está barato. O sea, pero en Pachuca siento que está... Bueno, sí. Lo que pasa es que hay más oferta y sobre todo las cosas están más lejos. Ajá. Sí, realmente yo siempre hago una broma, y esto es en broma y en serio. Si en Pachuca encuentras algo más barato que en Tulancingo, cómpralo o réntalo. Pero en Pachuca. Ajá. Si me dices ya Mineral de la Reforma, San Agustín, sí. O sea, ya hay casas que le dicen Pachuca y ya están en Sagún prácticamente. Entonces, sí. Realmente lo que es Pachuca, no hay nada que esté más barato que en Tulancingo. Pero parece que sí, porque es la zona conurbada, Mineral de la Reforma, sí, San Agustín. Claro. Y como que no lo sientes tan lejos, ¿no? Parece que es Pachuca, pero realmente son otros municipios. Sí. Es lo mismo que en Ciudad de México. Ajá. O sea, si tú compras o rentas en Ciudad de México es carísimo. Carísimo. Todo lo que es conurbado es un poco más barato, pero da la sensación de eso por la cercanía, pero realmente en calidad de vida y en tiempo y distancias, sí, no lo que ahorras en renta te lo llevas en transporte. Sí, sí está cañón. O sea, creo que ahí hay algo que tenemos, o sea, sí tenemos que empezar. Hay algo que en Movimiento Ciudadano llamamos el derecho a la ciudad, que es algo que me encanta y me vuela la cabeza, porque el derecho a la ciudad implica muchísimas cosas. O sea, que la ciudad sí te dé los servicios, tengas parques, te sientas segura. La verdad es que hay muchas cosas que implica el derecho a la ciudad que nos están faltando aquí en Tulancingo, que sí hay mucha calidad de vida, a ver, aceptémoslo. O sea, el que puedas llegar, o sea, la ciclovía a mí se me hace la idea más genial del universo. Sí, obviamente hay mucho por hacer, o sea, en la noche ya está oscurísima, empecemos por ahí. Pero Tulancingo es una ciudad donde se vive bonito, donde... mi reto este año es caminar de toda 1 de mayo saludando a todas las personas, porque es la calle donde siempre camino, ya voy como un 80%, pero es una ciudad donde caminas y saludas a la gente y conoces a las personas. Eso a mí me gusta muchísimo. 100%. La verdad es que es algo que también a mí me parece muy bonito, muy atractivo y tiene muchas otras bondades, ¿no? Pero dentro de esas historias de Tulancingo, que ya que estás en eso, ¿a quién admiras de Tulancingo? Qué buena pregunta. No necesitas ser alguien histórico, sino de tu cotidianidad. Si me dices, a mi perro, ¿verdad? No, no es cierto. ¿A quién admiras de Tulancingo? Creo que hay diferentes personas dependiendo del ámbito. Como que ahorita así de megabote pronto, pero porque neta estoy muy traumada con esta nueva era deportiva en la que estoy. Pienso en Daniela Campuzano. Y ¿sabes qué? Justo esta semana estaba hablando con Eligio Cervantes, nuestro olímpico, en cómo necesitamos más héroes aquí en Tulancingo.
De hecho, por ahí va la pregunta, justamente, porque muchas veces pensamos que esos héroes o esos íconos es gente Están de la historia, lejísimos, ¿no? sí, O sea, sí, y sí. ya tienes que voltear hacia atrás, es el pasado. Pero para mí no, para mí hay mucha gente en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que son héroes, literalmente, Sí. como estás mencionando. Y por eso es la pregunta, ¿de a quién admiras de tu círculo? Y cuéntame por qué admiras a Daniela Campuzano. Pues a Dani la admiro porque, digo, nunca, solo la he visto de lejos, no sé si ella me tope, pero, a ver, la verdad es que el ser mujer en deportes y en un deporte muy masculino, sí digo, wow. O sea, llegar a ser la abanderada de del grupo de mexicanos que iban a las Olimpiadas, que sé que tiene De otro la nombre, delegación. de la delegación, de la delegación de México, y que veas a una tulancinguense ahí, digo, wow, o sea, se me hace algo sorprendente. Y es una mujer que tenemos y que es una crack en el deporte y sí, o sea, se me hace algo muy impresionante. Más porque necesitas mucho compromiso, o sea, sí está cañón. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, justo este podcast va en ese asunto, ¿no? Ajá. Así como yo admiro lo que has hecho en Muchas política, gracias. es conocernos y es darnos cuenta que Tulancingo no nada más es un pueblo chico. No, hay un montón de gente. O sea, que es admirable, que ha hecho cosas impresionantes y que no conocemos y que justo quiero que estén aquí algún día Sí. platicando de sus historias, de sus vivencias y de todo lo que hacen, que es increíble. ¿Tienes alguna historia que recuerdes y que compartas de Tulancingo que a ti te guste? Una historia que comparta de Tulancingo. Qué buena pregunta. Pero así como, o sea, No sé, algo que te mueva, que te lleves, que te acompañe a todos lados, que sea parte de tu vida, no sé, algo que digas, esto va conmigo a todos lados y es porque soy de Tulancingo, porque viví en Ajá. Tulancingo. pues que no podría decir como tal una historia, como que ahorita no se me viene a la cabeza, pero algo que siempre me acompaña de Tulancingo, la verdad es que son sus sabores. O sea, y suena ultra mega lambiscón de Tulancingo porque todo el mundo es como, ¿qué es lo que más te gusta de Tulancingo? Los guajolos, ¿sabes? Como clásica política queda bien de político y me choca, pero algo que a mí me acuerdo mucho de una vez estar en Ciudad de México viendo un partido Chivas Pachuca con unos amigos, y de repente me siento y les digo, oigan, ¿y si nos pedimos unos guajolotes? Pero me sentí tan a gusto, me sentí tan en casa que me sentía en Tulancingo, ¿sabes? Entonces yo era como, lo único que me falta aquí para estar con mis amigos viendo el fútbol es un guajolote. Y yo soy mucho de sabores. Entonces, a mí, incluso siempre les digo a todos de que si llego con pan, sobre todo como con pan, es porque los quiero. O sea, para mí la comida implica mucho como mucho amor, como mucho apapacho. Entonces yo siento que a mí me acompaña mucho los sabores de Tulancingo. Incluso cuando mi mamá le quiere mandar un regalo a un amigo o como en agradecimiento a alguien que es de fuera, siempre me manda con queso tenate, ¿sabes? Entonces para mí los sabores de Tulancingo para mí es el guajolote, el queso tenate, el pan de Don Beto o el pan de queso, las bicicletas, es igual como un sabor que se me hace muy tulancinguense. La barbacoa también se me hace un sabor tulancinguense. Yo no soy tanto de consomé, entonces no les voy a decir que el consomé, pero la barbacoa, pero sobre todo como el taco de pancita blanca, se me hace igual muy tulancinguense. Entonces, mi memoria muchas veces es de sabores. Entonces, cuando yo pienso en Tulancingo y pienso como en hogar, te digo, es esa sensación de que lo único que me falta aquí es un guajolotito. Qué rico, qué bonito. Oye, y entonces por eso es que tenías tu blog, ¿no? Cuéntame un poquito cómo empezaste ese blog, por qué lo empezaste, en qué lo hacías, porque a mí me da mucha curiosidad, digo, me encanta el desarrollo, y quien me conoce sabe que hago páginas y demás. Incluso la de este podcast es justamente, empezó como un sitio web. Ajá. ¿Por qué empezaste un blog de comida? Ay, esta historia igual es buenísima. Cuéntame. Es otra parte de mi stand-up. Eso. Pero algo curioso de mí es que cuando tengo el corazón roto es cuando más cosas hago. O como que hay un nuevo desarrollo de personaje. Ok.
Entonces, en ese entonces yo acababa de terminar, yo creo que la relación que más me ha dolido hasta hoy en día. Y la verdad es que después de que terminó, me la volé un poco y quise aplicar un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado yo siempre he sido de Instagram. No sé si es muy millennial de mi parte, pero yo siempre he sido de Instagram. Entonces iba a una cita y le tomaba foto a la comida y la subía, ya sabes, como millennial común. Como todos. Sí. Entonces un día llegó y me dice mi roomie, ¿a dónde fuiste hoy, no? Y ya le contaba el lugar, porque la verdad es que las personas con las que salía me llevaban a lugares muy ricos y muy padres. Entonces ya le contaba cómo me había ido en mi cita y así. Y me dijo un día como, oye, ¿y por qué no haces un blog de comida? De que ya le tomas foto a tu comida, ¿por qué no lo haces? Y le dije, ay, pues sí es cierto. Y le dije, bueno, ok, ¿cómo le ponemos? No sé si es el mejor consejo, pero el consejo que a mí más me funciona para hacer cosas, desde un emprendimiento hasta cualquier otra cosa, es no te la pienses, o sea, de que en caliente. No es el consejo que le doy a todo mundo, porque no todo mundo su cabeza funciona igual. Pero a mí me pasa que si luego me pienso mucho las cosas, no termino de concretar los proyectos. Y la verdad es que las cosas que he hecho así, sin pensarlo tanto, me han salido bien. Entonces, mi blog se llamaba El Chilling. Porque ese día le dije como, ¿cómo le pondré? Y me dijo como, ay, pues al chile, como tú quieras. Y le dije, ¿y si le pongo así al chile? Y luego dije, no, mi mamá me va a regañar porque se llama El Chile. Y le dije, y ya estábamos rebotando ahí ideas, entonces por eso se quedó al chilling. Como vamos a chilear, pero... Pues, sí, el juego de palabras, ajá, ¿no? el trasfondo era que al chile voy a hacerlo. Entonces así se llamaba el chilling. Y empezó así, o sea, mis primeras publicaciones fueron de citas que tuve. Y la verdad fue algo que me gustó porque te digo que yo tenía mi corazón roto. Entonces fue aprender a estar de nuevo sola. Entonces yo salía a los restaurantes a reseñarlos, pero iba sola. Entonces era una cita conmigo misma, como para reencontrarme, para redescubrirme. Fue una época muy sanadora. La recuerdo, la verdad es que muy bonito. En ese entonces fue la primera vez que empecé a ir a terapia psicológica y mi psicóloga me decía, yo le decía, como es que no entiendo cómo está creciendo esto, o sea, ¿por qué la gente me sigue? ¿Y por qué me invitan a restaurantes? No lo entiendo. Porque la primera invitación que tuve fue como a los 2-3 meses, no tardó tanto. Y me dijo, es que tienes que creer en tu voz. Y esa fue de las lecciones más grandes que me dejó ese blog. Está padrísimo, porque a ver, otra vez, o sea, lo que a mucha gente le toma años y meses y reseñas en 2-3 meses que te estén invitando, está increíble. ¿Con qué? Me dijiste hace rato que trabajaste con McDonald's y así. Ajá. ¿Cuál fue a quien recuerdas que dijiste, este ya me llamó y me sorprendió? Yo creo que McDonald's fue el que más me sorprendió, pero hubo uno, me invitaron igual... El equipo de Bacardí. A mí ni siquiera me gustaba el Bacardí. Yo no entiendo por qué me invitaron. Ok. Ese fue un gusto que adquirí después. Ok. En la siguiente ruptura amorosa. En la siguiente ruptura. Eso fue lo que me dejó. Mi ex, además de meterme a la campaña, a la política, me dejó el gusto del Bacardí. Ok. Pero no, esa vez, de esa ruptura, sí, me invitó Bacardí a unos premios, a unos Bartender Awards. Yo ni siquiera hacía tanto contenido de alcohol, pero hice muy buena relación también con el RP que llevaba varias marcas de alcohol. Entonces me invitaban a muchos eventos de alcohol. Y me acuerdo que me invitaron a los Bartender Awards y yo ahí en mi vestido largo. Estaba enfermísima ese día. Yo llevaba un rollo de papel de baño en mi bolsa de fiesta. Me acuerdo que hasta iba con temperatura, ¿no? O sea, obviamente eran tiempos pre-COVID, donde sí, no le medías. Sí, donde no le tenías miedo tanto a la... Sí. Eso fue muy padre. Igual, el Sonora Grill me invitó a todas sus versiones del Sonora. O sea, no solo el Sonora, tienen como otras 3 versiones y me invitaron a todas. Y todo lo hacías en Instagram, o sea... Todo en Instagram, okay. Porque, ¿sabes qué? Yo dejé el blog como tal en el 2020. Que fue que me regresé a Tulancingo. Y fue cuando empieza TikTok y los Reels. Entonces yo ya no llegué a esa ola de nuevos contenidos. Ajá. Ok, interesante. Y aparte de eso, también
¿Has empezado 2 podcasts? Ah, 3. no, nada más tengo, es la tercera temporada, digamos. Ah, ok. Nada más tengo un podcast. Es que te digo, a mí me encanta, yo soy muy curiosa y soy muy, no me gusta tanto llamarme creativa, sino creadora. Ok. O sea, como que me gusta crear cosas. Ujú. Sí, empecé el podcast justo también preparándome como para campaña, porque yo creo que esto hay que, las entrevistas, las redes y todo eso es un musculito creativo. Entonces, 100%. ¿qué tienes que alimentar? Y dije, te digo, o sea, yo toda mi vida he hecho deporte, entonces entiendo que para ser un gran deportista tienes que entrenar. No puedes nada más llegar ese día y competir, hay que prepararse. Entonces, yo tuve bueno, y hasta ahora lo acabo de descubrir, acaba de hacer clic en mi cabeza. Ok. Ya me estaba preparando psicológicamente, te digo, ya estaba yendo a terapia, pero también empecé mi podcast para perderle el miedo al micrófono, el soltarme más, el que una cámara no me imponga, y también por eso hago un poco de contenido, más que buscar monetizar o cualquier otra cosa, es como mi momento creativo conmigo y mis ideas. ¿Y ese podcast cuál es el tema principal o era muy abierto? Se llama Los Raros de la Clase, que en realidad es por una canción de Longshot y Sabino, y se llama así Los Raros de la Clase, búsquenla. Pero hay una parte que dice, quien te quiera purista, haz caso omiso. Y como que por eso me gustó mucho. Me gusta entender. Hay otro podcast que igual me gusta un montón, que se llama How You Think of That, o... Ay, no me acuerdo, que lo bueno es que me encanta, ¿eh? Pero me gustan mucho los podcasts donde conocemos a las personas cómo piensan. Y es que a mí muchas veces me dijeron, es que tú piensas raro, o sea, tú no hilas A y B, tú hilas A y azul. Y yo creo que no necesariamente es algo malo, o sea, simplemente la cabeza de todos funciona diferente. Y por ejemplo, de A a azul hay una A, Sí, ¿sabes? Sí. O sea, hay algo que se une. Okay. Tal vez no van necesariamente en el sentido correcto, correcto para todos, pero te digo, es algo que a mí me gusta, entender cómo funciona la cabeza de la gente y sobre todo las mentes creativas, porque tienen unos procesos muy interesantes de los que todos podemos aprender. Por eso te digo que mi primera campaña me gustó que todos fueran creativos, porque nadie venía con un sesgo de las campañas, este es el manual, esto es cómo se hace, sino nadie tenía miedo a experimentar. Oye, qué bien. Y entonces así fue como lo empiezas y lo lanzas. Yo pensé que era más del lado de remix. No, la verdad es que es eso, es un entrenamiento para mí. Bien. Pero está padre como platicar con las personas, conocerlos, 100%. Que la gente conozca sus historias. Sí, sobre todo como, te digo, por eso también este podcast va por ahí, ¿no? De justamente de la gente que está aquí en Tulancingo o que tiene alguna conexión con Tulancingo, que podamos compartirlo, conocerlos y pues eso, hacer comunidad a mediano y largo plazo, ¿no? Ya casi para terminar, ¿a qué prepa fuiste aquí en Tulancingo? Ay, yo no hice la prepa aquí en Tulancingo. ¿No? ¿Dónde? Yo hice la prepa en Pachuca, en el TEC. Ya. Yo pensé que aquí. No. Pero te lo preguntaba porque me gusta mucho preguntar a veces esas historias, porque a veces marca mucho dónde estudias las historias que contamos, ¿no? Uh-huh. Y de los recuerdos que tenemos de esas etapas que son a veces muy bonitas. Sí, la verdad es que siento que por eso ahorita ya tengo un apego mayor a Tulancingo. Porque como me fui desde la prepa, uh-huh. O sea, entré en la prepa en el 2010. Ok. 2010, 2013 fue la prepa y ya después fue la universidad. Entonces, digamos que desde el 2010 al 2020 no tuve una conexión tanto con Tulancingo. A ver, yo vivía acá y viajaba diario de Tulancingo a Pachuca, pero no tenía sí tenía mis amigos, pero mis amigos tenían sus amigos de la prepa y como que mis amigos de la prepa estaban en Pachuca y mis papás no me dejaban quedarme allá porque, pues no sé, papás estrictos. Sí. Entonces, de Tulancingo. Sí, papás de Tulancingo. ¿Y quiénes son? No los conozco. ¿De qué familia? Sí. Muy típico. Sí. Entonces, siento que por eso ahorita estoy como ese más amor a Tulancingo. Y tengo una amiga de Colima que es como mi soporte político porque las dos nos entendemos mucho. Y le digo, como es que no entiendo cómo no entiendes que Tulancingo es increíble. O sea, yo amo Tulancingo. ¿Por qué no sientes ese amor? Ella vive en Manzanillo, pero es de Colima. ¿Cómo no sientes ese amor por Colima o Manzanillo? O sea, y le digo, es que Tulancingo es increíble.
Y luego en el Movimiento Ciudadano Estatal, me dicen como, ¿por qué todos los de Tulancingo aman Tulancingo así de que, o sea, de que no hay otra cosa más allá que Tulancingo, y Tulancingo, y Tulancingo, y Tulancingo? Y digo, es que no sé cómo explicarlo, pero es que de verdad es un amor, es ponerte la camiseta y decir, yo amo Tulancingo. Eso, sí, la verdad es que sí, tenemos mucho eso en común. ¿Qué te gustaría que pasara en Tulancingo en lo que sientes que tú puedes influir? Ay, que nos volvamos un pueblo bicicletero, por favor, Sí. volvámonos un pueblo. O sea, es que yo creo que la movilidad en Tulancingo tiene que cambiar. O sea, no es posible que, o sea, para mí el tema es la movilidad. O sea, la movilidad es bien importante, tenemos que seguir apostando por calles donde podamos caminar, empecemos ahí, inclusivas, y no me refiero solamente a las personas que tengan una movilidad disminuida, sino, a ver, y las personas con problemas de visión, o sea, hay muchos temas que abarcar que la movilidad es importante, porque también incluso... Es que la movilidad abarca tanto, o sea, abarca temas de salud, de desigualdad. A ver, si nos moviéramos todos caminando, yo trato de hacer al menos todos los días mis 10,000 pasos. Wow, un montón. Sí, el tema de salud, o sea, si camináramos más, si nos moviéramos en bicicleta, ¿cuántos temas de salud nos ahorraríamos? Incluso abarca temas de medio ambiente. Si caminamos más, nos movemos más en bicicleta, o sea, estamos contaminando un montón menos. Entonces, a mí lo que me encanta, me fascina, son los temas de movilidad. Como persona que ha vivido todo el tiempo bueno, a ver, no vivo en el centro, pero toda mi vida se desarrolla en el centro. 100%, ¿no? Sí. Entonces, a mí siempre me van a ver en el centro caminando, en bici, en el centro. Y a ver, no hay dónde estacionar mi bicicleta. Tengo que amarrarla a un poste, pero amarrarla a un poste implica que la banqueta está bien chiquita, entonces va a estar estorbando, y si alguien quiere pasar, incluso con una sombrilla, una carriola, una silla de ruedas, yo como ciudadana estoy afectando y estoy impactando en su derecho a la movilidad. Entonces, no tenemos estacionamientos más que enfrente de dos amigos, tenemos donde estacionar la bici. Nada más. Sí. Ojalá que en algún momento se den esas políticas, que se pueda hacer algo. Y yo, Erika, en alguna... Ya no es cierto, amigo. ¿Qué tal si luego me sacan esto como pre-campaña y delito electoral? No, para nada. Por eso estamos en momentos buenos para platicar de estas cosas. Sí. Y ¿qué es lo que te mueve en el tema del emprendimiento? Porque veo que te apasiona y lo enseñas y... ¿Cuáles son tus emprendimientos favoritos y qué sientes que falta en Tulancingo para ese tema? Uy, qué buena pregunta. Ya sé cuál es mi emprendimiento favorito, y es una mujer igual que admiro cañón. Alguien que admiro muchísimo en estas historias que mencionas es a mi comadre, la Sol Lagos, de Macré. Es una marca de cosméticos aquí en Tulancingo. Y la neta es que yo la veo, es que hay muchísimas, o sea, ya despaste a quien admiro, o sea, ya, mis amigas Ceci y Fer de Casa León, o sea, y la verdad es que casi siempre menciono mujeres, porque también creo que hay que mostrarle a las niñas que sí se puede, y hay que tener más héroes, más heroínas, y para mí lo veo sobre todo en el emprendimiento, porque el emprender, así como la movilidad, abarca un montón de cosas. Desde mejorar el autoestima, porque empiezas a creer en ti, hasta el tema de evitar violencia física, económica para las mujeres. Luego ves el tema de cuánto impactan las nenis en el PIB y en el desarrollo del país, y dices, wow, o sea, la verdad es que el emprendimiento impacta mucho, y más en ciudades como Tulancingo, que pues nuestra economía se basa mucho en el comercio al por menor. Entonces el emprendimiento es algo que me mueve muchísimo, porque, a ver, yo vengo de familia comerciante, que pues si lo piensas en sus tiempos, pues eran emprendedores, ¿no? O sea, 100%. Los emprendedores de hoy somos comerciantes. Bueno, algunos prestamos servicios, algunos comercializan productos, pero pues es lo mismo. Y, o sea, he visto cómo el comercio puede impactar en una ciudad, y también lo he visto cómo cada vez está más abandonado en Tulancingo. Y
En las 2 campañas que me ha tocado recorrer y que me ha acercado a los comerciantes, es como, a ver, nosotros no queremos, no es que no querramos pagar las cuotas o no es que no querramos pagar los impuestos, pero hey, y si le echamos una manita de gato al mercado con estos impuestos que nos estás imponiendo, si le echamos una manita de gato a las calles para que la gente se meta al centro, y si impulsamos la movilidad para que la gente ya se meta al centro, porque ya todos odiamos entrar al centro. Sí, sí. O sea, yo el jueves que abrieron la cadena nueva de hamburguesas, para no decir marcas grandes, Sí. Yo dije, el jueves va a ser un caos en Tulancingo, no voy a entrar, o sea, ni de loca voy a entrar en carro, me voy a ir caminando o en bici, y como está el furor de Isaac del Toro, me fui en mi bici. Sí, ahorita aprovechando. Pero es una forma, o sea, es que igual abarca muchas cosas el comercio, y si no lo vemos y si no impulsamos a nuestros comerciantes dándoles nuevas herramientas, porque pues estamos acostumbrados a un comercio tradicional aquí en Tulancingo. O sea, hay comercios donde no te aceptan tarjeta. Y yo soy la verdad es que yo soy pésima para traer efectivo, pésima, porque soy bien distraída y luego ni cartera traigo. A mí hoy no traigo bolsa. Se quedó por allá. Sí, entonces yo soy una persona que sale así, pero igual soy antojadísima. Entonces es como, no, quiero un pan, pero no tengo cómo pagar mi pan. Sí, la verdad es que todavía batallamos con eso y sobre todo que creo que cada vez es más accesible el poder tener estos sistemas de pago y así. Y al final es solo de creértela, de creer que tu emprendimiento, que tu comercio es no digno, pero que tú puedes aspirar a algo más. O sea, que puedes algo que me molesta un poco es que hay veces que no nos la creemos que merecemos ciertas cosas. Y a veces eso va incluso a nuestro negocio. O sea, he visto cuando hay otro taller que he dado que se llama como el siguiente nivel, es sobre el siguiente nivel de tu negocio. Okay. Y veo que al final nada más son creencias limitantes que tenemos de que es que si arreglo ya no van a entrar. Y hoy estás queriendo arreglar todo el tiempo y creyendo que tu negocio tiene que ser eso cuando tu negocio puede ser algo más. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Y esos talleres los das ahí mismo en Remix? Sí. Ah, qué padre, está muy bien. Pues, Erika, muchas gracias por este tiempo de compartir tus historias. No sé si quieres dejar algún mensaje extra para la gente que nos escucha. Pues yo creo que lo que les diría es justo sueñen en grande, que hay un TikTok que me da mucha risa, pero que a veces me digo como, es que sí es cierto. O sea, en inglés dice staying the Lulu, it's the Solulu, y yo creo que estar un poco... Es que no quiero decir loca, pero es que... Y tampoco sé cómo traducir... Ay, me van a tachar de fresa como siempre. Pero estar delusional, o sea, güey, decir, la neta... O sea, yo pienso sobre todo en la Erika de 25 años, de que, güey, estabas delusional. O sea, ¿cómo rayos dijiste sí a una campaña política, loca? Y el estar delusional es lo que me ha llevado a hacer las cosas. Y el no pensarte las cosas de más, porque luego la cabeza es tu peor enemigo. Y si tú dices, a ver, no sé qué va a pasar, pero vamos a intentarlo, vamos a perderle el miedo. O sea, creo que esa es la enseñanza y el aprendizaje que estoy hoy. O sea, salgan de su zona de confort, hagan las cosas aunque sea con miedo, porque solo tenemos una vida. Y es tan corta que ¿por qué no la vivimos teniendo miedo? Me encanta. Fíjate que hay algo que a mí me encantan los libros. Uh-huh. Y ya la ultimísima oración antes de que nos vayamos. ¿Hay algún libro que te haya gustado, ya sea de emprendimiento o de cualquier otra cosa, que sea tu favorito? Me gusta un montón el sutil arte de mandar todo al carajo. Ok, es buenísimo. Buenísimo, o sea, y creo que va por ahí. Sí. O sea, el que, güey, no me importa. O sea, no me importa que crean que Tulancingo es un pueblo chico. No me importa que digan que la política no es para mujeres y menos para mujeres jóvenes. De que no, vamos a hacerlo y vamos a intentarlo y vamos a ir con todo. Eso es muy bueno. Y aparte es muy buen libro, ya lo leí hace años y cuando lo leí me impulsó muchísimo justamente a dejar de sobrepensar. Uy, sí, es que no estoy sobrepensando. Es lo que dice ese libro y a mí me ayudó mucho porque yo soy una persona que a veces quiere tener todo perfecto. Yo también. Y ese libro me dijo,
empieza y vas mejorando, no tiene que estar tomando todo el coraje, empieza y sobre eso vas mejorando, pero que no te importe lo que piensen, que no te importe lo que digan, haz lo que quieres hacer. Al final de cuentas nada más tienes una vida, que es el mensaje completo de ese libro. Sí, a ver, yo no sé si existe otra o no sé, o sea, no sé si esta es mi última, mi penúltima, la segunda, pero ahorita yo estoy gozando muchísimo y justo lo hablaba con un amigo, me decía, ¿para qué te quedas en lugares que no te hacen feliz? O sea, si en esta vida venimos a ser felices. Ay, perdónenme, tengo tos. Y justo es eso, a ver, intentémoslo, créete que te lo mereces, créete que lo que tú puedes, o sea, yo pienso en mi vida de hace un año, terminando campaña, y digo, no puedo creer, digo, hubiera estado muy padre quedar y estuvimos muy cerca porque también iba en la Pluri, y muchos medios me habían puesto como que yo era la que había quedado, pero al final digo, güey, qué bueno que no me pasó, porque no hubiera tenido las herramientas psicológicas, no hubiera tenido muchas cosas, y ahorita me siento viviendo el mejor momento de mi vida. O sea, el mejor. Estoy gozando tanto este punto y me siento tan plena, tan feliz. Y se te nota y me alegra que lo compartas con nosotros. De verdad, muchas gracias. Bienvenida y espero que pronto tengamos otra conversación así de productiva. Feliz, claro que sí. Y bueno, suscríbanse a tulancingo.es. Este canal es justo para eso, para hacer comunidad. Por ahí revisen la página, vean los grupos en los que estamos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por el tiempo. Bye, bye. Adiós.